Buenas tardes, soy del grupo MT51M y voy a presentar lo que viene siendo el recurso de acreditación de la unidad 2, el cual nos pide explicar y detallar lo que viene siendo una máquina de estados. Bueno, ¿qué es una máquina de estados? Pues básicamente una máquina de estados es una estructura de programa que nos sirve para determinar el comportamiento de algo en base al estado en el que se encuentre. Para cada estado, por tanto, se tendrá un comportamiento. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de una máquina de estados, a lo mejor no tanto relacionada con lo que viene siendo la programación, pero podemos ver aquí el estado de la hormiga. Encontró comida, fue a casa, tiene sed, encontró agua, etcétera. Ahora un poco más relacionado a lo que es la view y la máquina de estados. Dice que se definen como un conjunto de estados que sirven de intermediario en esa relación de entradas y salidas, haciendo que el historial de señales de entrada determine para cada instante un estado para la máquina de forma tal que la salida depende únicamente del estado y las entradas actuales. Déjenme ampliar aquí. Podemos ver un poco más a detalle. Bueno, esta es una imagen de referencia. Ahorita les voy a mostrar otra. Déjenme salgo la presentación. Ya más o menos conocemos lo que es una máquina de estados. Nos permite conocer a través de ella distintas facetas de un mismo proceso por etapas. Entonces, ahora viene siendo lo que es la estructura esencial para la máquina de estados. Para comprender el funcionamiento de una máquina de estados es importante conocer sus herramientas esenciales de su estructura. Dicha estructura se compone principalmente de, y aquí tenemos las tres principales herramientas que nos determina lo que viene siendo una máquina de estados, comenzando por el while loop para el, el ciclar el programa, el case structure que contendrá dentro de los códigos de cada estado, el num constant que contendrá los distintos estados que irán dentro del case. Aquí tenemos lo que viene siendo la definición del while loop. Dice que nos permitirá dentro del programa que se continúe ciclándose indefinidamente. Aquí tenemos su representación. Aquí tenemos el que siempre utilizamos como control de stop. Dice que el número 1 es un subdiagrama, el número 2 es una terminal de iteración y el número 3 la terminal condicional, que pues hemos visto utilizada para el paro del programa. Y tenemos una representación de dónde se abriría dentro del diagrama bloques, clic derecho y en estructuras y seguido de while loop. Ahora el segundo sería el enum constant, que dice que contendrá todos los casos utilizados dentro del case structure, determinando su orden de operación. Pues este trabajará con el chip register, ya sea dentro o fuera del programa. Aquí tenemos su manera de obtención. Daríamos clic derecho en el diagrama bloques, nos iríamos a numeric y en enum constant lo tendríamos. Ahora tenemos lo que es el case structure, que dice que se encontrará todo lo relacionado referente al código de programación del caso. Entonces, dice que este dicho código, o más bien este caso, será proveído por medio del enum constant y del chip register. Entonces aquí tenemos el structure case por defecto, que lo vienen es falso y verdadero, y su manera de obtención, clic derecho, estructuras y case structure. Ahora, ¿por qué es importante usar la máquina de estados? Pues básicamente nos ahorramos todo lo que es el código Spaghetti. Por ejemplo, aquí tenemos la práctica número 21, que fue la de las luces del auto increíble. Aquí vemos el panel frontal. Y aquí vemos su programación un poco caótica. Bueno, un poco caótica se queda corto. Vemos todos las escrituras digitales aquí y pues es todo un caos. Y con máquina de estados,
pues miren la diferencia. Panel frontal y la programación de una manera más detallada. Ahora pasaremos el ejemplo de la creación de la máquina de estados. Bueno, primero que nada vamos a trabajar con el ejemplo de la máquina de estados del auto increíble que tenemos aquí. Aquí lo tenemos. Pues primero que nada comenzar con el apartado de Maker Hub, como siempre. Dice, primero agregaríamos el enum constant en el diagrama de bloques y después configuraríamos los distintos casos del programa. Aquí está. En este caso, el enum constant constaría de estos casos de aquí. Tenemos del 1 al 6, de acuerdo a los 6 distintos focos LEDs. Y lo de aquí, por medio del shift register en el while loop, pues lo conectaríamos al case structure. Haremos clic derecho y añadir add case for every value para que nos cargue todos los casos que tengamos en este enum. Ahora, una vez agregado el enum y agregado los casos, nos vamos al siguiente paso que dice que agregamos el while loop que cubra el programa con su shift register y dentro de este añadimos un structure case donde operamos los distintos casos, que fue lo que les dije, el while loop, el case structure, clic derecho, añadir todos los casos y se nos cargan todos los casos. Ahora la siguiente, paso número 3, dice que agregamos todos los apartados de Maker Hub. Aquí los tenemos tanto el serial, sus controles indicadores y el close con su error de salida. Nos vamos para acá. Ahora dice que en el paso número 4 añadimos todos los periféricos de escritura y analógica utilizando, bueno, en este caso utilizo el puerto 0. Aquí tenemos la lectura analógica conectado al serial y pues atravesaría todo lo que es el while loop, el case structure y terminaría saliendo hasta el close del Maker Hub. Ahora dice, siguiente paso para la máquina de estados, dice que, bueno, este es más que nada un complemento de la máquina de estados. Esencialmente, pues utilizamos el while loop, el case structure y el enum constant para realizarla. En este caso, también podemos hacer uso de esta herramienta que sería el cluster, que sería un poco más englobar todo el código de programación, ahorrándonos espacio. Entonces, aquí podemos ver que tengo este clúster que pues en realidad tiene englobado todo este apartado, que sería un arreglo numérico. Dice que lo coloquemos afuera del while loop y que este tendrá todas las variables de los casos por medio del arreglo numérico. Entonces damos paso siguiente y aquí se nos detalla lo que es el apartado número 5 y 6. El apartado 5 va relacionado a lo que es el case structure, donde nos dice que el primer enum colocado, que sería este de acá, dice recorrerá por medio del shift register. Aquí lo tenemos conectado, atravesando el structure case hasta llegar a la otra parte de while loop, que como ven hasta acá topa. Y lo dice que procederemos a añadir los casos, que como dije en un principio ya lo hicimos. Luego nos pasaremos al siguiente paso, que dice que dentro del case structure se añadirá un segundo enum, que es este de acá. Este segundo enum, pues básicamente lo que va a hacer es señalar el siguiente estado dentro de este mismo case. Luego tenemos el cluster, que estará conectado por un bundle by name, que pues nos servirá para la toma de las variables dentro del clúster, que pues corresponderá a cada estado del LED, que configuraríamos con un true o con un false. El primer caso, pues el primer caso iría con un true para corresponder el estado encendido del LED. Y luego aquí
agregaríamos una constante booleana que tenemos ubicada acá, que nos dice que pues de igual manera será para desplegar este estado de LED por medio de esta función. Ahora dice que en el paso 6, dentro del case estará una constante que desplegará los encendidos de LED, que fue esta que les acabo de decir, que estará conectada a una función que transformará los números de números a arreglos booleanos, que pues tenemos por medio de este, que ese es el arreglo booleano que tenemos acá. Y luego dice que fuera del case structure se encontrará la escritura digital que tenemos acá, conectada al bundle by name de los puertos, que es el cluster, a la herramienta de la transformación de los LEDs y pues lógicamente a la salida del close. Ahora para finalizar, pues esto sería lo que viene siendo el primer caso. De ahí en fuera, pues tiene cierta similitud con los siguientes, solo que cambiaría del caso 2 al caso 5. Entonces tenemos que ahora solo queda por los casos del 2 al 5 seguir con la siguiente secuencia. Dice que se implementará una función que realizará una comparativa del enum para evaluar el siguiente caso, que es este de aquí. Cuando lleguemos al último caso, que es el 6, que es el sexto LED, pues regresaríamos un poco a la estructura que viene siendo el primero, que sería como para regresar la secuencia por ese bundle by name, regresando el estado de LED a falso. Y pues eso sería todo por la explicación de la máquina de estados. Hacia grandes rasgos, para construir una máquina de estados, pues necesitamos de esas tres funciones: un while loop, un case structure y un enum constant. Esto para evitarnos todo lo que viene siendo el código spaghetti y pues para automatizar lo que viene siendo un poco la programación. Y pues como vemos, la comparativa es mucho más ordenado, y en caso de querer actualizar un estado, pues lo agregaríamos fácilmente. Y pues eso sería todo por mi recurso de acreditación.